aquí en Entre Ellas seguimos enfocados en el asunto de la salud mental, que es algo que nos concierne a todos. Y tal como conversábamos sobre el problema del trastorno bipolar, a continuación tenemos a la doctora Patricia Medina, médico psiquiatra y terapeuta familiar, quien viene a hablarnos sobre el trastorno bipolar, enfocado sobre todo en el punto de vista familiar. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, gracias por la invitación. Claro. Vamos a definir cuando estamos hablando de trastorno bipolar, ¿de qué estamos hablando? El trastorno bipolar pertenece a los trastornos del estado de ánimo. Cuando hablamos de ánimo, sabemos que a veces podemos estar contentos, a veces podemos estar tristes, entonces en eso fluctúan en las personas que no tienen trastorno bipolar. Pero ya en el trastorno bipolar encontramos que las personas pasan desde un polo de lo depresivo, de no querer levantarse, de no querer hacer las cosas, sin deseos de hacer las cosas, hasta el otro extremo, que sería la euforia, estar demasiado contento, demasiado alegre, incluso tener ideas de grandeza, como por ejemplo, soy una artista famosa o me creo más de lo que en realidad soy, como esposa del presidente o reina de algún país, ¿verdad? Entonces, estas ideas megalománicas también, o de grandiosidad, también pueden combinarse con ideas de daño, con alucinaciones, es decir, pensar el paciente, tener en el contenido de sus pensamientos que le están hablando las voces y que le dicen que es grandioso. Eso alimenta un poquito más la idea de grandiosidad. Por eso es que se confunde con la esquizofrenia. Puede tener síntomas que compartan con la esquizofrenia, porque en realidad en psiquiatría no hay ningún diagnóstico que tenga síntomas específicos de una enfermedad. O sea, todas pueden compartir sintomatología, y entonces en ese caso sí podemos encontrar que las alucinaciones, a veces las ideas de daño, se comparten con lo que es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Puede una persona que presente un cuadro de trastorno bipolar darse cuenta él mismo que lo está padeciendo? Depende del momento en que se encuentre, porque muchas veces cuando están en la fase depresiva sí podrían darse cuenta de que se sienten mal, de que yo no estoy bien, o sea, algo me está pasando, estoy peleando con todo el mundo, no quiero hacer nada, pero cuando están en la fase de euforia es como lo mejor, o sea, yo como mejor me siento súper bien y puedo hacer tantas cosas, tengo mucha energía, demasiada energía, y entonces puedo hacer todo lo que yo quiera. Y muchas veces ya cuando entran en la psicosis, que hay una desconexión de la realidad, entonces el paciente no se da cuenta, podría no entenderlo. Aunque más avanzada en la terapia, cuando se le hace conciencia de enfermedad, entonces ya el paciente sí podría identificar ciertos síntomas y entonces ya reconocerlo. Pero eso es un trabajo. ¿Estos lapsos de euforia a depresión son breves o pasan varios días, pasan meses? Podrían pasar varios días, incluso meses, entre un episodio y otro. O sea, hablamos de episodios porque el paciente podría tener un periodo de tiempo definido de estar depresivo y luego otro periodo de tiempo de estar eufórico, de estar muy contento, o sea, es como demasiada energía. Sin motivo alguno. Sin motivo, es decir, si yo me saco la lotería, pues claro que voy a estar brincando y saltando de contenta, pero no necesitan este tipo de estímulos para estar de esta manera. Entonces también podría haber episodios en los que se combinen ambos tipos de sintomatología. O también el paciente podría tener, eso es un poquito menos frecuente, pero podría pasar se llama la habilidad afectiva, de pasar de estar contento a estar triste y luego estar contento otra vez. O sea, y en una conversación como la que tenemos ahora, yo podría estar llorando y luego reírme y luego llorar y luego reírme. O sea, eso es la habilidad afectiva y también se puede encontrar. Doctora, pero entonces, ¿por qué hablamos tan alegremente en nuestra vida cotidiana sobre el trastorno bipolar de una manera muy informal? Lo decimos, se lo achacamos a cualquiera. Concho, pero tú tienes que ser bipolar. Se lo Mi jefe bipolar. Mi jefe bipolar. Y lo decimos con una ligereza tremenda. ¿Por qué ocurre eso? Y le estamos diciendo loco, porque en realidad lo que queremos decir es, tú estás loco. Sí. Entonces no utilizamos eso y hemos cambiado el loco por bipolar. Sí. Es una manera de descalificar a la otra persona, pero también es el poco conocimiento que tenemos del trastorno. No es tan sencillo como parece, es un trastorno psiquiátrico que puede llevar a una persona a perder todo lo que es su funcionabilidad, a perder todo lo que son sus relaciones importantes, por ejemplo, de pareja, con sus hijos, en caso de que la persona tenga hijos. Es decir, desequilibra todo totalmente. Entonces, lo utilizamos como una manera de
minimizar a la otra persona, de quitarle quizás cierto respeto cuando lo decimos del jefe. Okay. Claro. Entonces, peso a sus argumentos, a los argumentos que está utilizando Claro. en una discusión de pareja, por ejemplo. claro, eso es como invalidarte. Exacto. Que se puede dar muy a menudo con eso de las relaciones de pareja, Sí. y las relaciones familiares. Sí. Y lo utilizamos para dañar, sobre todo, o para justificarnos. Para justificar, sobre todo, es que si él está mal, pues yo soy la que estoy bien. Claro. Entonces, si él es bipolar, yo soy la que estoy bien. Claro, claro. ¿Pueden los niños de una persona bipolar heredar este Sí, mal? tiene un componente genético y es importante porque encontramos familias en las que todo, siempre hay, en la generación siempre hay alguien, en todas las generaciones, siempre hay alguien con trastorno bipolar o varios hermanos con el mismo diagnóstico. ¿Y alrededor de qué edad se puede convertir el trastorno en algo más común? ¿Hay un grupo de personas en los que sea más común que se dé? Es más frecuente que lo encontremos entre los 20, finales de los 18, 19, 20 años y la década de los 20 a los 30. Pero también podríamos encontrarlo en adolescentes y en niños. Cuando se presenta en niños, ¿cuáles son las características que puede mostrar un niño? Bueno, en realidad yo no trabajo con niños, no es mi especialidad, pero sí podríamos ver esas alteraciones afectivas, podríamos ver lo que llamamos rabietas, más común, no adaptarse a las situaciones, por ejemplo, en el colegio y que las profesoras están todo el tiempo, está pasando algo, no lo puedo controlar. Ahí hay que hacer en realidad una serie de diagnósticos también para diferenciarlo como un déficit de atención. Claro, eso le iba a decir, porque en los niños es difícil tú hacer un diagnóstico de este tipo hasta alrededor de los 7 años, a Sí. menos que no sea algo muy grave, porque ellos en sus diferentes etapas pues pasan por muchas de estas cosas que se verían como un síntoma Sí. de cualquier enfermedad. Entonces hay que esperar un tiempo que ellos tengan como la maduración correcta para poder Exacto. efectuar un diagnóstico correcto. Doctora, cuando estamos hablando de una persona que tiene un entorno familiar relativamente estable, usted nos mencionaba fuera de cámara que hay agentes que son estresores, que son los que pueden provocar pues este episodio, esta crisis de bipolaridad en alguien que quizás ha funcionado de manera relativamente normal en su vida. Pues se presenta esto, tenemos este detonante, esta persona es diagnosticada. ¿Qué hace la familia en ese momento? Bien, la familia es la primera red de apoyo que tiene ese individuo. Es hasta hacer conciencia y que el individuo aprenda lo que es el trastorno y cómo se presenta, cuáles son sus síntomas y la importancia de su medicación. La familia es la responsable de llevar la medicación, de llevar al paciente a consulta, a su seguimiento, porque no es un dolor de cabeza que te tomas un acetaminofén y se te va a quitar. O sea, hay que dar un seguimiento. Entonces la familia es nuestra aliada. La familia se cansa por momentos, porque agota, también es, claro. no, es que es terrible. Cuando un paciente entra en fase de manía, que comienza a romper las cosas, que quiere darle golpes a la mamá o a la pareja, que lo que quiere es vender todo en la casa, eso es terrible. Y de repente llegas a tu casa y encuentras todo vacío porque el paciente vendió todo o los regaló todo, porque regularmente pierden en este tipo de negocios. Entonces es muy difícil, la familia, la pareja, los hijos se desgastan mucho. Entonces, lo que más nosotros requerimos de ellos es el apoyo en cuanto al seguimiento de la medicación. Es verdad que el paciente necesita tener la responsabilidad de tomarse los medicamentos, porque debe de aprender a esto. Pero en la familia es donde nos apoyamos un poquito más a que estén pendientes de que se lo tome, de que no lo bote, porque a veces van al baño y botan claro. el medicamento y no va a funcionar de esa manera, no resulta. Entonces, eso lo más o menos lo podemos manejar con la familia. También el hecho de que la familia, cuando el paciente bipolar comienza a hacer esos picos de agresividad y rompe todo, puede tornarse agresivo con alguno de la familia. Como les decía ahorita, con la mamá, y hemos encontrado familias que tienen muchísimo miedo de que el paciente entre en crisis pero va a matar a alguien. Claro. Wow. Y eso, perdóname, Denise, que no quiero dejar pasar el hecho del medicamento, porque ellos se niegan en muchas ocasiones a tomar estos medicamentos entendiendo de que no lo necesitan quizá o que le puede crear adicción. Estos medicamentos van a ser de por vida una vez que una persona es diagnosticada. Es muy probable que lo tenga que utilizar durante toda la vida.
No hay 1, posibilidad, 2. aunque sea mínima, de que, qué sé yo, cambiando su dieta a base de plantas o haga cosas Muy diferentes, si algo, actividades diferentes pueda revertir la enfermedad o quizás pararla. No. No. No, y lo que pasa es que, recuerden lo que les mencionaba al inicio, son episodios, y el paciente va a tener periodos probablemente largos de su vida en los que no tenga sintomatología y que pueda estar bien, o sea, bien me refiero a estable, que no tenga crisis, que no esté depresivo, que no esté rompiendo cosas, ¿verdad? Que ya es el otro extremo, pero sí vamos a encontrar personas que van a hacer crisis muy repetidas, hasta 4 veces al año. Entonces no podemos arriesgarnos. La medicación se usa de mantenimiento para que en el momento en que no tenga crisis pueda estar tranquilo, pueda estar estable y prolongar el periodo de tiempo en que aparezca otra crisis lo más posible. Es de eso de lo que nos podemos agarrar. Sí, Pero tiene un funcionamiento normal, o sea, aún con la medicación. Podría tener un funcionamiento normal. Yo he tenido pacientes que se desempeñan muy bien en sus funciones laborales, en su universidad, o sea, lo académico les va muy bien, porque se llegan a una estabilidad y están bien. No es como el paciente esquizofrénico que lleva un deterioro mucho más progresivo, es más llamativo. Ese progreso, ¿no? Pero con el bipolar podríamos tener pacientes en que están estables, llevan su familia, llevan su trabajo, todo lo que debe de una tener. Una vida normal. Exactamente. En nuestro país, doctora, ¿está al tanto de cuáles son las estadísticas de personas que presentan el trastorno bipolar? No tengo las estadísticas en el país. Pero hay muchos que no son diagnosticados. Que no son diagnosticados. Claro, porque claro. también tenemos una parte que es de los pacientes que son bipolares, pero que tienden más a la depresión. Y esos muchas veces no van a consulta. Claro, entonces ahí tenemos un subgrupo, porque ya cuando están en la fase de manía, que ya la familia no lo aguanta, han roto todo, han peleado con todo el mundo, dicen cosas raras, salen a la calle, bailan y cantan y salen a caminar, pues eso es mucho más probable que la familia le busque ayuda. Claro. Porque la familia se desespera. ¿Y cómo puede influir el medio en el comportamiento de una persona que pueda estar llegando a un cuadro de trastorno bipolar que no sea exactamente algo heredado? Bueno, lo que pasa es que también podrían Porque a presentarse veces pensamos estresores. que es la persona la causante de su propio malestar, pero ¿y el medio? ¿No influye? No. Bueno, hay una parte que es biológica, que es lo que hablamos del cerebro y de neurotransmisores y todo eso, que sí lo va a tener el paciente, lo va a tener siempre. Okay. Pero también tenemos teorías que son psicosociales, estresores, como les decía hace un momento, es decir, problemas que el paciente ha tenido en algún momento de su vida, se lo despidieron del trabajo y era la única manera de tener algo económico. De sustentar quizás su familia. Exactamente, entonces es un gran problema. Claro, que quizás está en la forma de cómo lo maneja una persona que no tiene este trastorno, que entiende que, bueno, sí, perdí el trabajo, pero puedo conseguir otro, voy a ponerme en movimiento para buscar otro. No te genera quizás el nivel de ansiedad que una persona que ya tiene este trastorno. Exactamente, eso podría ser un detonante, por ejemplo. Una relación de pareja que se termina podría ser un detonante. Eso es muy importante porque hay mucha gente que tiene este tipo de situaciones y no sabe cómo manejarlas. Entonces tú ves desde afuera y tú dices, pero ven acá, y se va a morir por un hombre, pero hay más gente, pero ¿qué es lo que le pasa? Y quizás es este componente que todo el mundo desconoce, incluso esa misma persona que no sabe que tiene este diagnóstico. Claro. Exactamente. ¿Y cómo podemos, doctora, si tenemos la sospecha de que hay alguien, algún familiar, alguien muy querido, alguien cercano, que sufre del trastorno, o incluso con nosotros mismos, si tenemos la sospecha, ¿cómo podemos dar tratamiento o seguimiento sin estigmatizar y estigmatizarnos a nosotros? Mira, eso es muy importante. Cuando yo tengo la familia del paciente que es bipolar, lo primero que yo les digo es que no lo traten como un enfermo, ¿ok? Que es verdad que tiene que tomarse su medicación, es verdad que tiene que tener ciertas alertas, es decir, cuando el sueño no está muy bien, cuando tiene varios días sin dormir, eso es una de las principales alertas que me gusta que la familia maneje y que el mismo paciente maneje, pues es lo importante, ¿verdad? Que sepan, que manejen ese tipo de cosas, porque no me interesa que después de ahí comiencen a decirle al paciente, tú no haces esto porque tú eres un enfermo, o tú no puedes trabajar, como muchas veces le dicen a los pacientes, porque tú eres un enfermo, tú no puedes estudiar
porque tú eres enfermo. Y no es así. O sea, el paciente bipolar, cuando no está en crisis, puede hacer ese tipo de actividades. Perfecto. No O sea, Es muy importante hacer énfasis en eso, porque pensamos que si alguien presenta trastorno bipolar es un enfermo y lo tratamos como un loco. sería como lo mismo que una acostumbramos persona, decir. por ejemplo, que sufra de hipertensión, que tiene que tomar su medicación, que sufra de diabetes y tenga que tomar su medicación, pero sigue una vida normal. Pero sigue una vida normal y quizás no puede comer ciertas cosas, o sea, está Con sus limitado limitaciones, con algunas claro. cosas, pero puede desarrollarse normal como cualquier otro. En la mayoría de los casos, hay casos, como les decía, que no, que los episodios surgen muy rápido, hasta 4 episodios por año, eso es un ciclador rápido, entonces las probabilidades de deterioro son más rápidas, aparecen más. Alertas para la familia. ¿Cuándo puedo yo identificar que una persona está sufriendo de este trastorno? Es decir, ¿en qué momento debo alertarme de que hay necesidad de buscar ayuda? Si es una persona que no ha tenido el diagnóstico, ¿okay? Podemos ver en esta persona, la familia puede darse cuenta de cambios en su comportamiento, por ejemplo, no dormir, no comer, o comer demasiado, pero regularmente no tienen necesidad de comer, estar muy enérgicos, que como que comienzan a hacer cosas y nunca terminan y tiran mucha agua en la casa y Sí. todavía horas que no son para limpiar, pues están limpiando como en la madrugada, hablar mucho y rápido, que estas personas como que nunca se callan, que hablan, pasan de un tema a otro y como que nunca se callan. Y uno lo ve como que tienen toda esa energía y tú lo ves como Exacto. que brincan en los asientos y los ojos se le ven hasta un poquito desorbitados a veces. Exactamente. Ojo, no confundir con una persona que sea efervescente y energética. No, porque eso es todo el tiempo. Porque se da. Claro. Porque eso es todo el tiempo y estamos Ya. hablando de episodios, de que esa persona no es así, pero comenzó a tener esta sintomatología. Claro. Comienzan entonces ya un poquito más psicóticos a hablar solos o a decir cosas que no son reales, que son muy importantes, por ejemplo, que son más famosos de lo que quizás son, porque quizás en su lugar de vivienda todo el mundo lo conoce, pero no más allá de ahí. Entonces, o ser el gran pelotero que piensa que es y realmente no lo es, nunca ha jugado, nunca ha bateado nada. Ok. ¿A dónde debe ir una persona que presente esto? ¿O dónde lo llevamos? Deben de buscar donde haya un servicio de salud mental con un psiquiatra. Es decir, tenemos en la parte pública, en el sector público, casi en todos los hospitales hay unidades de salud mental, pero también a nivel privado, bueno, si quieren nivel privado, pues solo Usted, tienen por que ejemplo, ¿cuál es su número de teléfono? ¿Cómo la pueden contactar? me pueden contactar directamente a mi número de teléfono 809-916-0693. Ahí también pueden establecer las consultas y Conmigo yo los oriento. perfecto. ¿Qué tienen que hacer? Doctora, pues muchísimas gracias. Nosotras felices de haber compartido con usted y que nos aclarara un tema tan importante que vemos, como mencionábamos Lo la mencionamos semana muy pasada. coloquialmente. No, y de la semana pasada hablábamos de la falta de diagnóstico que hay en salud mental aquí. También. Hay mucha gente haciendo muchas cosas, lo estamos pudiendo ver a través de las redes, porque ya cualquiera te graba un video y lo sube a las redes y vemos muchos comportamientos Sí. inadecuados. Entonces, sabemos que existe un problema y que quizás lo que no hay es un diagnóstico. Bueno, pues muchas gracias. Vámonos a una pausa. Así es. Y vamos a continuar hablando de estos temas que nos interesan a todos.